Es un gusto, una bendición poder saludar a cada uno de nuestros hermanos y a nuestros amigos que en alguna parte del mundo nos pueden ver a través de este video. Qué bendición, qué privilegio poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. La razón única y absoluta de nuestra vida es el Señor. Y en este día tan especial, con una palabra poderosa, seguramente vamos a encontrarnos con una verdad de Dios que siempre es luz en nuestro camino. Siempre busca las verdades de Dios como mapas de ruta para transitar. Nunca olvides eso. Siempre busca las verdades de Dios reveladas a tu espíritu como alimento en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia. Necesitamos relacionarnos tanto con la palabra de Dios para superar las crisis de nuestra vida. Las crisis humanas están más implícitas en la ignorancia de la palabra que en las, y esto es poderoso, que en las circunstancias mismas del mundo en que vivimos. Las circunstancias del mundo y sus adversidades son tan natural dentro de la naturaleza humana. Pero cuando vivimos en sociedad, tú tienes que hacer sociedad con la palabra. Tienes que fusionarte con la palabra. Tienes que meterte en el espíritu de la naturaleza de cada palabra y entonces tendrás la provisión de cada día. Tendrás el arma precisa para enfrentar cualquier adversidad. Tendrás la luz como una lámpara en tu camino para transitar seguro. La palabra de Dios es lo máximo en un mundo que se hace fuerte, pero que nunca podrá superar el poder de una palabra que tú y yo cargamos, la palabra de Dios. Tenemos que acostumbrarnos a escuchar más palabra de Dios que palabra del hombre, porque las palabras del hombre no son más que argumentos que controlan, argumentos que manipulan, argumentos que desorientan, pero una palabra de Dios es la claridad que necesitas en medio de una oscuridad. Una palabra de Dios es el, el presupuesto necesario para suplir cualquier necesidad. Una palabra de Dios es la medida del milagro para vivirlo hoy. Una palabra poderosa de Dios es lo suficiente para cualquier necesidad. La palabra de Dios es el recurso de Dios dado como un regalo a su pueblo. La palabra de Dios no es el recurso de los ángeles, es el recurso de Dios. La palabra se enfocó, se direccionó al hombre. ¿Y sabe por qué? Y esto es poderoso. ¿Sabe por qué la palabra se direccionó al hombre? Precisamente porque el hombre es el que necesita de esta palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero invitarlos para que sigamos conectados poderosamente a la intercesión. Hoy más que nunca necesitamos clamar. Toda generación de fuego debe estar inmersa, conectada a la intercesión profética de las noches con el pastor John. Necesitamos todos clamar profundamente al Señor. La oración hoy es la voz de autoridad para estar, ojo a esto, la oración es la voz de autoridad para estar fortalecido. La oración hace posible que tú puedas anclarte y tener la firmeza de resistir cualquier cosa. La oración te hace estable, te hace permanente. La oración es el camino a los grandes avivamientos. La oración es el medio para alcanzar cualquier milagro. La oración con el corazón necesitado
de Dios hace posible cualquier cosa. Todo es posible en la tierra cuando un hombre está de rodillas. Todo es posible en esta tierra alcanzar cuando un hombre vive los días, los poderosos estos, los días del secreto en la presencia de Dios. Porque esos días del secreto en la presencia de Dios harán público tu día maravilloso. El día de la bendición será público para ti, porque viviste los días del secreto en la presencia de Dios. Por eso hoy quiero llevarlos al tema que he titulado Nunca te separes de una palabra de Dios. Es tu garantía en el tiempo difícil. Oye eso, nunca te separes de una palabra de Dios. Es tu garantía en el tiempo difícil. La garantía en cualquier tiempo es la palabra de Dios. Tener la palabra de Dios es la firma de Dios puesta para que esto se solucione. Tener la palabra de Dios conmigo, vivirla, no solamente es oírla, es practicarla. No solamente es practicarla, es creerla. No solamente es creerla, es seguirla. No solamente es seguirla, es proclamarla todos los días de nuestra vida. Esta palabra la repetirás a tus hijos cuando andes en tu camino. Dice precisamente la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Necesitamos repetir constantemente las palabras de Dios hasta que ellas sean, y esto es poderoso, hasta que ellas sean la voz audible de Dios. Esa voz audible de Dios en tu vida, esa voz audible de Dios en tu empresa, esa voz audible de Dios en tu familia, esa voz audible de Dios en cada ministerio. Las palabras de Dios son la memoria, y esto es poderoso, es la memoria de lo que Dios dijo, es la memoria aplicada a un ser humano de lo que Dios dijo. Por eso los hombres que son amantes de la palabra siempre han sido activados en la memoria de recordar la palabra. Y ella hará presente lo que una vez te fue dicho de parte de Dios para ti, para tus hijos y tu casa. Vamos al libro de Job, capítulo 23, versículo número Job, capítulo 23, versículo número 12. Aquí hay un texto tremendo. Dice Job 23, 12, del mandamiento de tus labios, nunca me separaré. Guarda las palabras de su boca más que mi comida. De los mandamientos de sus labios, nunca me separaré. Dice la Escritura, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Padre, gracias por tu palabra. El poder de ella nos sustenta y la vida de ella nos mantiene. Abre nuestros entendimientos, nuestros sentidos, que tu palabra corra en nuestro interior y sea glorificada, y el propósito de la misma se cumpla en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, el libro de Job tiene la característica que es el reflejo, diríamos, de el sufrimiento, la fidelidad y la victoria. Sufrimiento, fidelidad y victoria. Job es el libro más antiguo de la Biblia. Se cree, según algunos rabinos judíos, que este libro de Job lo escribió Moisés cuando estaba en el desierto, muy cerca ahí de Madián.
Acuérdense que Job es descendiente de Abraham. Y es muy posible, según los estudios hechos, que Job no era un hombre profundamente conocedor de las escrituras, porque poco se había escrito en esa época de las santas escrituras. Job tenía la característica que poco conocía. Ahora la pregunta es, si Job no tenía un conocimiento vasto, ¿qué llevó a Dios a resaltar la vida de Job? Porque cuando Satanás se presenta delante de Dios en Job capítulo 1, Dios le dice a Job: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? ¿Qué vio Dios en la vida de Job, aunque no era un hombre experimentado espiritualmente? La característica principal de Job es que, aunque no tenía profundo conocimiento, porque desafortunadamente hoy el mundo está buscando el conocimiento, cambiaron el conocimiento, la gnosis, el conocimiento lo cambiaron por la revelación. Por eso hay falta del temor a Dios, porque cuando tú vives más en el conocimiento que en la revelación, tratas de interpretar todo. El problema es que el conocimiento sin Dios es una prostitución. Todo conocimiento sin Dios es una prostitución. Pero cuando entramos en la revelación del conocimiento profundo de Dios, entonces conocemos lo que Dios quiere hacer. Y esa revelación desarrolla temor en nuestras vidas. Por eso hay mucha gente hoy que camina en los deseos de su mente y en la interpretación equivocada de un espíritu religioso, sin temor a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen la revelación de Dios. Es el temor a Dios el que abre el espacio a la revelación. Si tú no tienes temor a Dios, Dios no se revelará a ti. Dios se revela a quien le teme, a quien lo honra. Él honra a los que le honran y enaltece a aquel que lo conoce profundamente y lo adora y le sirve. Y Job tenía esa característica. A pesar de su desconocimiento profundo de Dios, tenía el temor revelado de Dios. Ojo a eso. Es el temor revelado lo que nos pone en el lugar en que Dios se pueda revelar poderosamente a nuestra vida. La iglesia tiene que volver al principio del temor a Dios. La iglesia tiene que volver otra vez al temor y al temblor a Dios. La iglesia tiene que volver otra vez a la fidelidad. Es la fidelidad a Dios la que te vuelve un elemento confiable. Es la fidelidad a Dios la que te vuelve un elemento depositante de Dios. Es la fidelidad de Dios, es la fidelidad a Dios la que hace que Dios pueda hablar de ti como lo que Él cree que tú eres. Y Job vivió el sufrimiento, pero vivió el sufrimiento no con la queja, como muchas veces lo hacemos nosotros. Vivió el sufrimiento en la sujeción. Trató de argumentar, y ojo a esto tan tremendo. Job trató de argumentar, pero no era un argumento agresivo a la dignidad de Dios, como a veces hay muchos cristianos que argumentan, pero argumentan en la perversidad de su corazón, argumentan contra la palabra, argumentan contrariamente contra los hombres de Dios, hablando barbaridades.
y dicen una cantidad de sandeces. Argumentan contra los principios de la palabra. El orar, el ayunar, el diezmar, el congregarnos, en fin. Y por eso mucha gente hoy está presa en la torpeza de la cárcel, donde difícilmente muchos podrán salir, porque han tocado la dignidad, han tratado de tocar la dignidad del respeto que hay que rendirle a Dios y a las cosas de Dios. Y eso es demasiado peligroso. Tenemos que aprender a vivir en la sumisión y en la humillación a Dios, porque la humillación y la sumisión a Dios te determinan el tiempo de tu exaltación. Hay mucha gente que será exaltada porque se mantuvieron en obediencia, en fidelidad. Se mantuvieron sumisos a Dios y a su palabra. Y Job vivió el sufrimiento terrible, momentos difíciles y complicados, pero se mantuvo. Y si alguna vez argumentó en la inocencia de su ignorancia. Ojo a eso, en la inocencia de su ignorancia, pero en la intención de depender de Dios. Y eso es importante, porque cuando uno depende del Señor, la verdad de Dios depende de ti bendecirte. Toda dependencia de Dios es una garantía para los días. Toda dependencia de Dios es poner a Dios primero por encima de todo. Toda dependencia a Dios o de Dios es saber que todo lo que tenemos y lo que poseemos está bajo el control y bajo la bendición del Señor. Y Dios lo que bendice y lo que escoge le pone límite para su protección. Usted tiene límite. Si usted ha hecho de Dios su prioridad, hay límite para el enemigo y límite para la circunstancia. Nada te dañará, porque tus días no son producto de una circunstancia, sino del poder de Dios y de su palabra en tu vida. Y Job vivió eso, sufrió como ningún otro. Por eso es un ejemplo tan especial la vida de este hombre, porque a pesar de su sufrimiento extremo, muy extremo, se mantuvo fiel a Dios. Y esa fidelidad siempre será recompensada. Bendito y alabado sea el nombre poderoso del Señor. Y eso es importantísimo entenderlo. Job vivió en el espíritu de la fidelidad. Y esa fidelidad lo mantuvo siempre mirando a Dios. A pesar de las voces que oía, aún su esposa de manera insensata le dijo: maldice a Dios y muérete. Lo más cercano estaba en su contra. Lo amado, lo poco que le quedaba sentimentalmente, que era su esposa, se levantó, pero ni siquiera eso fue capaz de socavar su fe, su fidelidad a Dios. Se mantuvo. Wow. Son esas las personas que necesitamos hoy. Que no vivan por los sentimientos, sino por la fe que conocemos en Dios. Que no se dejen influenciar de fuentes y de noticias extrañas, porque cuando tú conoces una verdad que te ha bendecido, y cuando tú eres testigo de algo que te bendijo, de alguien que Dios usó para bendecirte, nada, es una verdad que debe quedar escrita en tu ser. ¿Quién podrá borrar los hechos de una verdad testimonial? Porque hay gente que se le endureció el corazón en la perversidad de su vida.
que aunque han sido bendecidos por Dios, mas sin embargo su corazón se ha levantado contra Él. Y en medio de las circunstancias que estamos, hay gente que cree que tiene la libertad de pecar y de vivir una vida libre. Estás muy equivocado. Estar en la iglesia o no estar en la iglesia no define el carácter de tu fuerza. Lo que define el carácter de tu fuerza es tu relación que tienes con Dios. Los cristianos vivieron en las catatumbas durante muchos años y se mantuvieron. Los cristianos en Rumania, en la cortina de hierro, pasaron momentos difíciles, duros y terribles, sometidos a los escarnios más terribles. Hombres que pasaban días enteros bajo la tortura, bajo el escarnio, bajo la muerte. Hombres que tuvieron que presenciar muchas veces la ejecución de sus hijos y de sus esposas, esperando que renunciaran a Cristo para salvar su vida, mas sin embargo nunca lo hicieron y sacrificaron sus hijos, su esposa, y se han mantenido. No eran cristianos hoy en día que tienen que ser consentidos en los caprichos que quieren para poder vivir. Eran cristianos comprometidos con Dios. De esos hombres es que Dios está buscando. Hombres cuya fe en Él sea incólume. Hombres cuya fe en Dios se mantengan por encima de toda circunstancia. Hijo era eso. Era un hombre que se mantuvo en la dimensión que conocía de Dios. Y no se separó. Se mantuvo fiel. Y honró el principio que lo honró. Porque mire, Job fue honrado por la declaración que Dios hace: no hay otro como mi siervo Job. Esa es la gente que se busca. Gente que honra lo que los bendijo. Gente que honra la mano del Señor que un día lo levantó y que se mantiene. No importa que la esposa se levantó, no importa que murieron los hijos, no importa que quedó absolutamente sin nada, pero se mantuvo en Dios. Qué tremendo. Y ahí en Job capítulo 42, verso 2, ahí es donde dice: de oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven. Y ahí está plasmado cómo viene la victoria sobre la vida de Job. Porque nunca habrá proceso donde tú te mantengas que no tenga victoria. Los hombres de Dios están destinados a la victoria. Las mujeres de Dios fieles están destinados a la victoria. Si te mantienes, verás la obra de Dios. Si te mantienes, verás la mano del Señor sacarte adelante. Si te mantienes, esto tendrá que romperse. Si te mantienes, el diablo está a punto de huir. Pero tienes la revelación de la resistencia. Necesitas la revelación de la resistencia, la revelación de la permanencia. Necesitas la revelación de la fe. Necesitas la revelación de la fidelidad. Necesitas la revelación de los caminos, de los tiempos no conocidos, pero que son tiempos favorables. Los tiempos favorables de Dios marcan como tu cobertura. Y hay gente que pierde porque perdieron la revelación de los tiempos favorables. Aunque el viento de la vida sea contrario, los tiempos de mi vida en Dios son favorables. Yo vivo en los tiempos favorables de Dios, y en esos tiempos favorables veré la mano del Señor y su poder manifiesto en mi vida, en el ministerio y en la gente que durante tanto tiempo ha permanecido fiel y ha honrado a Dios y su obra con la fidelidad de su vida.
y de su apoyo. Dios bendiga poderosamente. Es mi oración constante a Dios, los hombres y las mujeres, todos los días, en este ámbito de tiempo en que el Señor me ha metido casi sin parar, orando permanente y constantemente, muchas horas durante cada día. Ahí están implícitos toda esa gente fiel, honesta, toda esa gente que se ha permanecido, esa gente que Dios dice: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Esos hombres que un día van a ser coronados porque buscaron al Señor, no con el interés de una recompensa, sino con la revelación del amor que le tienen a Dios. La gente agradecida está destinada a ser bendecida. La gente que vive en el respeto, en la honra y en el reconocimiento son benditos de Dios para vivir días benditos. Por eso es importante, así como Job vivió esas 3 etapas: sufrimiento, fidelidad y recompensa, porque Dios finalmente lo recompensó mucho más que su estado anterior, porque tu estado postrero será mejor que el primero y tu bendición en camino será mayor que las vividas. No soy un motivador porque no me gusta ser un vendedor de ilusiones. Me gusta hablarle a gente adulta en la fe, que puede entender el espíritu de la palabra y que sabe que el reino de los cielos es precisamente eso: meterse, mezclarse en una vida comprometida. No estoy de acuerdo con vivir un evangelio que no tiene estados para estructurarnos. Toda estructuración del evangelio necesita pasar por momentos de dificultad. Y glorifico a Dios por esa gente que sabe: no me importa lo que tenga que vivir o lo que tenga que pasar, Dios, te amo. Y estaré tan firme en donde fui establecido, estaré tan firme en la verdad que se me reveló, que nada ni nadie me podrá separar de donde estoy. Como dijeron los apóstoles: es imposible. No podemos dejar de decir lo que hemos oído y lo que hemos visto de parte de Dios. Es mejor obedecer a Dios, no obedecer a los sentimientos, porque la gente que va a la iglesia por el hombre también se va de la iglesia, de las iglesias. La gente que busca a los hombres, siempre está la fuerza la fuerza de su permanencia depende de lo que los hombres digan, pero quien busca a Dios sabe que de quien está sostenido es de quien siempre te ha sostenido. El que siempre te ha sostenido, de eso está sostenido. Y ese es el maravilloso y glorioso Dios Todopoderoso. Amado Jesús, es Él. Su Espíritu obrando en nosotros ha sido la fuerza para estar hoy de pie. Por eso quiero rápidamente hablarles estos puntos que son bien interesantes. Es importantísimo establecer una unidad poderosa con cada palabra. Porque si el diablo está trabajando cada vez que está frente a un mensaje, es por evitar la unidad con la palabra. Dígale y háblelo en voz alta: diablo, no podrás impedir la unidad con la palabra. Nací para vivir en la unidad de la palabra. Nací para caminar en la unidad de la palabra. La unidad con la palabra de Dios es mi mayor aliado. Y cuando el diablo sabe que usted se unió con la palabra, su única opción es dejarlo. Su única opción es huir. Su única opción es saber, es oír: estás derrotado. Dígaselo allí al diablo: diablo, estás derrotado, porque estoy en la unidad con la palabra.
No dejes que su oído ni su espíritu se una a otra cosa. La unidad con la palabra es la unidad que comenzó esto en ti y lo terminará. La unidad con la palabra es el compromiso de Dios en tu vida para hacer. Y cuando Dios hace, cuando Dios determina hacer, la Biblia dice que Él es poderoso para hacer. Él es poderoso para hacer. Y cuando Dios determina hacer, lo determinó hacer en los días de la manifestación que ya Él marcó. Cada hombre, cada cristiano de Dios tiene un día para la manifestación de una verdad de Dios. Y yo espero ese día para mi vida, para mi ministerio, para mi familia. Yo espero ese día. Todos los días oro al Señor, le digo: Señor, Dios mío, bendice tu pueblo, porque ellos están marcados para ese día. Protégelos, guárdalos. Yo sé que los días marcados por Dios serán los días en que verás mucho más de lo que ya has visto para ti, para tus hijos y tu generación. La unidad en el espíritu de una palabra de Dios. Escriba esto: la unidad en el espíritu de una palabra de Dios es vida, luz y poder para salir al lugar que Dios me asignó. Qué poderosa palabra. Cuando estamos unidos a la palabra de Dios, estamos unidos a la vida, a la luz y al poder. Para salir, para ir, tenemos el poder de movilidad. Y el poder de movilidad es que tú te acercas más y más a donde Dios te asignó que irías. Cada día te tienes que acercar. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu vida, tus hijos, tu familia, tu empresa, tu ministerio, cada día se acerca más al lugar que Dios asignó. Sabemos que hay un lugar asignado. Sabemos que hay una altura de Dios. Hay una altura de un lugar asignado por Dios. Y que allá irás. Hay gente que busca un milagro, pero lo busca a través de una mano de un hombre. Hay gente que busca un milagro, pero lo busca más a través de la expectativa más de un hombre que de Dios. Los tiempos tienen que cambiar. La iglesia tiene que cambiar el esquema de su metodología. La iglesia hoy tiene que entrar en la dependencia no de un 40% de Dios y el 60% en el hombre. La iglesia tiene que entrar a una dependencia 100% de Dios, porque días difíciles vienen, días muy complicados vienen, y solo vivirán, porque cuando tú estás unido a la palabra de Dios y unido a la revelación divina, los días difíciles son los días del testimonio de Dios para ti. Cada día difícil será el testimonio de Dios. Por eso dice Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su pueblo y quedará satisfecho. La satisfacción no solamente es de Dios viendo tu fidelidad en medio de la aflicción, sino la satisfacción también es tuya viendo la mano poderosa del Señor. Fui al lugar, me acerco al lugar. ¿Cuánta gente está a un paso del lugar de la bendición que Dios asignó? ¿Cuántas empresas cristianas, hombres de Dios, que han pasado momentos difíciles, unas veces arriba, otros abajo? ¿Cuántos hombres de Dios que les ha tocado atravesar? Porque hay gente que ve la gloria, pero desconoce la historia de los hombres de Dios. Nos atacan de una manera y de otra, pero nunca saben cuánto tiempo hemos pasado, cuántos momentos difíciles hemos vivido, cuántas adversidades nos ha tocado atravesar. Hoy lo que ustedes ven no había en el principio, lo había en el plan de Dios para nuestra vida, pero no había en el principio. Muchos, como en el caso de quien les habla,
ha pasado momentos bien difíciles en la vida. Hoy estamos aquí gracias al favor de Dios, porque su mano nos ha sostenido y el testimonio de su amor nos ha mantenido. Pero no se equivoquen. Nosotros no estamos aquí porque llevamos un día. Son décadas que llevamos en esto. Son muchos años que llevamos en el espíritu de la fidelidad. Dios, más de 30, llegando a 40 años de fidelidad, predicando la palabra constantemente y creyéndole siempre a Dios. Yo creo que hay un lugar asignado para este ministerio. Y el lugar asignado es estar en el lugar pleno de la voluntad de Dios para mí. Un lugar asignado para cualquier hombre de Dios. No es tanto las multitudes, porque las multitudes no definen tu vida como agradable a Dios. Lo que define tu vida como agradable a Dios es que permanezcas en el tiempo. Que permanezcas en el tiempo de un corazón íntegro y fiel al Señor. La gente busca siempre la manifestación de resultados, pero la gente se olvidó que el mayor objetivo de la vida está en conocer el rostro de Dios, su presencia. Los mejores días que vivimos son en su presencia. Las mejores bendiciones que alcanzamos es cuando estamos en su presencia. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice el libro de Juan, capítulo 4, versículo 50. Aquí encontramos la historia de un hombre que se ligó a la palabra y encontró su milagro. Hoy diga, me ligo a la palabra porque veré la manifestación de mi milagro. Hoy me ligo a la palabra porque veré el milagro de mis días esperados. Hoy me ligo al espíritu de la palabra porque sé que Dios no fallará en hacerlo. El libro de Juan capítulo 4 verso número 50 dice, y Jesús le dijo a este noble oficial del ejército del gobierno de Herodes, dice, y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Verso 49. Y el 50 dice, y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó. ¿El hombre qué? Creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Me gusta tanto extenderme la palabra, pero sé que el tiempo, pero aquí en este primer punto hay cosas muy trascendentales. Cuando habla de la vida, la luz y el poder. Cuando nos ligamos a la palabra, estamos ligados a la vida. Hay cosas que mueren para vivir. Hay cosas que son quitadas para reemplazar otras que tienen el modelo de Dios. Por eso hay cosas que estando en las manos mismo del Señor se van a echar a perder. Porque aunque estaban en las manos de Dios, no cumplían los estándares del modelo que Él quiere para esta dimensión. Los tiempos dimensionales de la vida, usted tiene que ir cambiando con esos tiempos. Usted no puede ser el mismo creyente de hace 10 años, de hace 5 años, de hace un año atrás. Usted tiene que cambiar porque los cambios hablan de la operabilidad del Espíritu en su vida. Si el Espíritu de Dios está obrando en su vida, tienen que haber cambios progresivos en usted. Dice los tiempos, escriba, los tiempos difíciles, oiga esto, están impresos en la vida y son caminos obligados para transitar. La bendición está en caminar con una palabra, estar unido a Cristo y vivir en el testimonio de una vida santa. Los tiempos difíciles están impresos en la vida. Los tiempos difíciles están ¿qué? Impresos en la vida. O sea, cuando usted le presenta un evangelio donde no van a haber tiempos difíciles, salga de allí porque ahí hay un error. Los tiempos difíciles están impresos en la vida. El problema no son los tiempos difíciles.
El problema es qué dirección lleva su vida, con qué está acompañando su vida, quién acompaña su vida, a quién usted le está creyendo. Por eso dice la palabra poderosa del Señor. Dios mío, uno quisiera quedarse horas aquí hablando porque el fluir de Dios es poderoso. Eclesiastés capítulo 2, verso 22 y 23 dice: porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo? Y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol. Oiga esto, porque todos sus días no son sino que dolores, y sus trabajos molestia, y aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Porque todos sus días son ¿qué? Dolores. El dolor es inherente al caminar de la naturaleza humana. No se extrañe cuando vea el dolor. Extrañese cuando la presencia de Dios no esté con usted. Extrañese cuando usted no sienta a Dios. Extrañese cuando usted no sienta fuego en su espíritu. Extrañese cuando de su boca no salga una palabra revelada. Extrañese cuando sus hábitos sanos no sean el orar y el buscar al Señor. Extrañese cuando usted se siente en la silla de escarnecedores para escarnecer. Extrañese cuando usted se vea haciendo lo que hace mucho tiempo no hacía, que desagradaba a Dios. Pero el dolor siempre lo va a haber. Jesús nunca dijo que iba a quitar el dolor a aquellos que vinieran a Él. Por el contrario, dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo y vosotros también venceréis. Entonces es inherente, totalmente inherente a la naturaleza humana. Entonces, no es problema el dolor, el problema es con quién andas tú, cuál es tu compañía de camino, con qué mano te conectaste, con qué ministerio te conectaste, con qué hombre te conectaste. Esa es la preocupación. ¿A qué días te conectaste? Si te conectaste al día del sistema y tienes expectativa del sistema, o estás conectado a los días de Dios y tu expectativa está en Dios. Rápidamente, porque mire, se me fue ya todo el tiempo y apenas estoy comenzando. Reflexión número 1. Los días del presente son malos. Vamos a reflexionar. Los días del presente son malos, no solamente por la pandemia, porque detrás de esto el mundo será sacudido con cosas peores. Pero Dios prepara también cosas mayores. El mundo vivirá crisis, pero Dios prepara una sobreabundancia como nunca el pueblo del Señor lo vio. El mundo se prepara para el dolor. Dios prepara su iglesia para el gozo de la manifestación de su gloria y de su advenimiento. Entonces siempre vamos a tener en Dios no la medida de lo que nosotros vemos en el mundo, sino la medida del Padre Celestial para con sus hijos. Aleluya, qué poderoso esto. Los días del presente son malos. Aprovecha el tiempo con Dios y llénate del gozo del Espíritu. ¿Llénate de qué? Del gozo del Espíritu. ¿Llénate de qué? Del gozo del Espíritu. Y el gozo del Espíritu no significa que tú estás ausente de dificultades. El gozo del Espíritu significa que tú estás metido en el espíritu de una palabra.
Cuando tú estás metido en el espíritu de una palabra, entonces te vas a gozar en medio del dolor. Porque eso es lo extraordinario de Dios. Gozo en medio del dolor y en medio de la aflicción. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Y la señal del gozo es el poder de tu lenguaje manifiesto. ¿Cómo usted se da cuenta que una persona tiene gozo del Espíritu? Por lo que manifiesta su boca, porque la abundancia de su corazón habla la boca. Dice Efesios capítulo 5, el verso 15 y 16. No sé si usted está aprendiendo algo en esta hora. Efesios 5, versículo 15 y 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No ande como necio, no hable como necio, no actúe como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo. Aproveche bien el tiempo, porque el aprovechamiento del tiempo presente será la fuerza que se manifestará mañana en ti. No espere tener una crisis para buscar a Dios. No espere tener una tragedia para acercarse a Dios. No espere tener una enfermedad para buscar al Señor. No espere tener un momento difícil en su vida para pedir una orientación. No espere verse acosado por todos lados para postrarse a buscar a Dios en oración. Hágalo ya. Porque tu presente de búsqueda es tu bendición de gloria en el mañana para ti y tu familia. Por tanto, dice la Escritura, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Seamos entendidos. No le hablo a los niños, porque los niños no pueden entender mi lenguaje. No le hablo a los que tienen corazón resentido, porque cuando uno tiene un corazón resentido, asocia, aunque Dios le esté hablando por medio de un instrumento que a usted no le cae bien. Porque hoy en día lo que aceptamos es lo que a nosotros nos parece y no lo que Dios manda decir. Tenemos que aprender que sin importar el instrumento, Dios nos habla y debemos decir amén. Aleluya. Punto número 2, de los 3 que quiero exponer, que estoy casi leyéndolo porque no tengo tiempo para profundizar. Número 2, nunca pierdas el fuego. Oye eso, nunca, todo esto tiene que escribirlo y repasarlo en casa. Nunca pierdas el fuego de Dios. Es tu señal de vida. Arde para Dios sin importar lo que vivas. Arde para Dios. ¿Qué es arder para Dios sin importar lo que viva? Es demostrar quién soy en Cristo. La pandemia, ni el diablo, ni la circunstancia, ni Julano, ni Pereceo te definen. Lo que te define es lo que has conocido de Dios. Lo que has conocido de Dios te define a vivir tu vida con Dios y con el reino. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Dice Romanos capítulo 12, el verso 11. Ya estamos llegando al final. Romanos capítulo 12, verso número 11, dice la palabra de Dios: en lo que requiere, en lo que se demanda, en lo que Dios nos está pidiendo hacer, en lo que se requiere diligencia. No perezosos, sino fervientes en el espíritu, sirviendo que al Señor. ¿Ferviente dónde? En el espíritu. Si este es un tiempo, si este no es un tiempo
para servirle a Dios, no sé qué tiempo esté esperando. Si este no es un tiempo para consagrarse y vivir para Dios, no sé qué tiempo esté esperando. Si este no es un tiempo para cambiar, no sé realmente qué tiempo usted está esperando para cambiar. Si este no es un tiempo para comprometerse con Dios, no sé qué tiempo está esperando usted para comprometerse con Dios. El problema es que muchos esperan un tiempo que ellos creen que sería el tiempo conveniente y de pronto, antes de llegar a ese tiempo, se encuentran con la muerte y no tienen oportunidad de nada. El día aceptable para reflexionar es hoy. El día para unirse a Dios y a su palabra es hoy. Hoy. No seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Y número 3, y con esto termino, no olvides, ojo a esto, no olvides que todo lo que se suelta de la mano de Dios morirá. No olvides que todo lo que se suelta de la mano de Dios morirá. Y acuérdate que estar unido a la mano de Dios no es asistir a una iglesia, es tener la conciencia de mi relación con Dios, es tener presente la vida de la unidad con la palabra. La oportunidad para vivir es el presente. Oye eso. Y apenas esto es como para concluir. La oportunidad para vivir es el presente con arrepentimiento y compromiso con Dios. ¿Te quieres seguir viviendo? Arrepentimiento. Yo sé que a veces suena cursi para muchos eso, porque ya no se habla de arrepentimiento. Ya no se habla de buscar a Dios. Todo el mundo está buscando, son palabras de motivación. Porque se acostumbraron tanto a la mano de Dios que hemos olvidado lo hermoso que es su rostro. Nos acostumbramos tanto a las bendiciones de Dios que hemos hecho un altar de las bendiciones y nos hemos olvidado del altar donde está el verdadero Dios y donde la única motivación de adoración es el amor porque lo necesito. No te dejes mover por la necesidad de un milagro para buscarlo. Déjate mover por el amor a Dios y a su palabra que te enseñó a amar para buscarlo. Porque si lo buscas, no solamente lo encontrarás a Él, sino que encontrarás el milagro poderoso que hasta ahora nadie ha podido hacer, pero que Él lo puede hacer. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Declaro y decreto sobre ti sanidad y vida en tu cuerpo. Declaro y decreto sobre ti en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendiciones sobreabundantes en los días que vienen para ti. Te bendigo con toda bendición espiritual y te despierto al espíritu de la reflexión y del poder de la palabra. Dios nos espera en el lugar que Él cree que nosotros debemos estar. El altar, la búsqueda en arrepentimiento. Les amo profundamente y es mi oración constante a Dios que fortalezca sus vidas y los prospere en todos sus caminos. Los amo y muy pronto estaremos otra vez juntos para la gloria de Dios. Amén y amén.